Dice Colosenses 2:10 que nosotros estamos completos en Él. Así que si estamos completos, no nos falta nada. Completos en Él. Estoy contento de poder estar en esta mañana con vosotros, porque es un gozo y una alegría compartir el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida, tiene poder, tiene autoridad. Transforma, renueva, cambia vidas. Por eso estoy gozoso y contento. Mirad, dice Primera de Pedro 1:23. Fuisteis renacidos no de simiente corruptible, que heredamos de nuestros padres, es evidente, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tiene poder, tiene autoridad, cambia, renueva. Por eso estoy contento de poder compartir con vosotros en esta mañana. Pero no queda ahí. No solamente es viva y eficaz, sino más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y lo más maravilloso, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Discierne. Aunque a veces, creo que vosotros también lo habéis experimentado, cuando leemos un texto de la palabra de Dios, nos redarguye, porque revela las intenciones de nuestro corazón. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Tiene poder, tiene vida, tiene autoridad. Así que por eso me siento gozoso de poder compartirla con vosotros en esta mañana. Y como habréis visto, si habéis mirado el boletín, he puesto al mensaje Jesús, el profeta por excelencia. Podía haberle puesto, y estuve tentado a ello, el profeta de los profetas, o el profeta divino. Todos los profetas hablaron en el nombre de Dios, pero luego vamos a ver un texto en el cual él es el último que habla y cumple en su ministerio las profecías que estaban reveladas acerca de él. Mirad si es importante el profetismo. 309 veces en el Antiguo Testamento se habla de profetas. 309 veces se habla de profetas. Ahora, ¿qué es un profeta? Para empezar, hay muchas definiciones. Si vais a buscar algún diccionario encontraréis otras definiciones, pero esta es la mía. Profeta es aquel que recibe el mensaje de Dios, lo transmite, lo proclama, lo anuncia, lo vive y lo pone por escrito. Por eso tenemos aquí el mensaje de la palabra de Dios, por todos los profetas. ¿Y qué hablaron todos los profetas? Desde Abraham hasta Juan el Bautista, todos hablaron acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el Mesías, de que Él era el profeta de los profetas, de que Él era el profeta divino, que se cumplieron en Él todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Como veréis, he dicho que desde Abraham hasta Juan el Bautista, todos hablaron acerca de la persona del Señor Jesús. Y vamos a ver ahora algunos textos. Mirad, en Lucas 16:16 dice que todos los profetas anunciaron al Señor hasta Juan el Bautista. Todos los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos entran y todos se esfuerzan por entrar en él. Y comenzando por Abraham, porque Abraham lo conocemos como patriarca, ¿no? Es el patriarca es, digamos, el que Dios escogió para formar un pueblo en el cual le prometió que de esa descendencia, de su descendencia, vendría el Mesías. Pero no lo conocemos como profeta, o por lo menos no tenemos ese concepto. Pero Dios dice que era profeta, y vamos a ver qué anunció al mismo Señor Jesús. En el capítulo 20 de Génesis hay un llamamiento acerca de Abraham. Y Abraham
sigue avanzando hacia la tierra prometida y se encuentra en un lugar que era muy conocido, que era Oret. Pero resulta que allí, en este lugar, había un tal Abimelech que se enamoró de Sara. Y nuestro buen Abraham mintió acerca de que Sara era su hermana, porque puso los ojos en ella y dijo, por la mujer me van a mí a eliminar, ¿no? Y le dijo que le dijera a Abimelech que era hermana. Y así lo hizo. Y Abimelech pues la cogió y la llevó a su casa. Pero antes de que tuviera relaciones con ella, vino Dios y le dijo, ten cuidado, porque esta mujer es casada y tiene marido. Pues ella me dijo que era su hermano y ella también me lo dijo. Yo lo he hecho, dice, con sinceridad y tal. Yo también lo entiendo. Pero en el versículo 7 le dice, mira, Abimelech, díselo a Abraham, y Abraham es profeta y orará por ti y te será perdonado. Así que vemos que ya comenzando con el que llamó Dios a formar el pueblo de Israel para revelarse y para que de su descendencia viniera el Mesías, lo conocemos como profeta. ¿Y qué profetizó? Pues profetizó acerca de la persona del Señor Jesús, del Mesías, que había de ser, ahora lo veremos, aquel que se cumplía en él las profecías del Antiguo Testamento. Capítulo 22 de Génesis. Os resumo lo que dice allí. Le dice a Dios a Abraham, y él dice, heme aquí, Señor, toma a tu hijo, a tu único hijo, y llévalo y sacrifícalo, como yo te voy a decir. Bien, cogió Abraham al hijo, a unos cuantos sirvientes, un burrito, la leña, el fuego y el cuchillo. Y en el camino le dice su hijo, padre, heme aquí, le dice el padre, aquí tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y ahí es donde interviene la profecía de Abraham. Y le dice en el versículo 8, padre, ¿dónde está? Y Abraham le dice, hijo mío, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios se proveerá cordero para el holocausto. Y es una profecía, si recordáis Juan 1:29, que viniendo Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el primero que anunció una de las profecías más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento fue Abraham. Por eso Isaac es un tipo de Cristo, porque anunció su padre, hijo mío, Dios se proveerá cordero para el holocausto. Y sabemos que era una profecía que luego tuvo cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Bien, todos los profetas, repito, hablaron acerca del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, en Juan 5:39, les dice, escudriñad las Escrituras, le dice a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo? Por medio de los profetas. Anunciaron todas las cosas que habían de cumplirse en la persona del Señor Jesús. Y así vemos el resto de los profetas que hablan acerca de la persona de Jesús. Por eso he puesto al título de este mensaje, Jesús, el profeta por excelencia, el profeta de los profetas, el profeta divino, que no solamente es profeta, sino que además cumple todas las profecías que de él había en el Antiguo Testamento. Moisés, lo acabamos de leer, predicó al Mesías, predicó a Jesús, predicó al profeta, y les dice, profeta os levantará. Dios, el Señor, profeta os levantará de entre vuestros hermanos como a mí, dice en el versículo 15, a él oiréis, a él oiréis. Y en el 19 les dice que aquel que no oyere a ese profeta que Dios ha puesto sus palabras en su boca, Dios le pedirá cuentas. Menuda profecía.
Sabemos que la mayor parte de ellos, cuando abrimos cualquiera de los textos de los profetas del Antiguo Testamento, dicen así, dijo Jehová. Pero pocas veces, o yo creo que nada más lo encontramos aquí, que dice que a él oiréis y si no le oís, os pediré cuentas. Así que si no oímos al profeta de los profetas, mis amados hermanos y amigos, Dios nos pedirá cuentas. Y tenemos un montón de profetas que hablan de la persona del Señor Jesús y profetizan cosas que luego tienen cumplimiento, lo vamos a ver, porque no solo anuncian, sino que aseguran, y aseguran porque Dios les había revelado que aquel que vendría, el profeta anunciado, cumpliría todas las promesas que había estipuladas o declaradas en el Antiguo Testamento. Bien, conocemos, por ejemplo, comenzamos por los profetas mayores, por el profeta Isaías. Os digo, está reconocido como el profeta angélico, el profeta angelical, es decir, hace tantas profecías él solo como todos los profetas mayores del Antiguo Testamento, como Jeremías, como Ezequiel y como Daniel juntos. Y voy a mencionar algunas de las profecías que nosotros conocemos. En el capítulo 53 de Isaías, creo que casi lo conocemos todos de memoria, ¿no? Comenzando en el versículo 3, dice el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres. Cuánto desprecio, cuánto desecho. Hasta el día de hoy, solamente, según una de las estadísticas que se están haciendo últimamente, solamente el 14% de los españoles, quiere decir que el 86%, o se declaran agnósticos o se declaran ateos. Despreciado y desechado entre los hombres, no en aquel tiempo, y en este también. Varón de dolores. Ahora veremos por qué es eso. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no le estimamos. ¿Pero por qué fue menospreciado? Mas él fue menospreciado, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Perdonad que me detenga un poquito a mí, pero aquí en este punto. Pero como yo he convivido con esos animales, puedo decir lo torpes y despistados que son, que no solamente se pierden, sino que ya no saben, inclusive viendo al redil se pierden y se van en otra dirección diferente. Pues eso éramos todos nosotros nos descarriamos, cada uno tenía sus filosofías, ¿no? No voy a contar las mías, pero las tenía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Salto al versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el conocimiento personal, experimental, vivencial y espiritual que nosotros tenemos, dice que por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, pero ¿por qué? Y llevará las iniquidades de ellos. Todas nuestras iniquidades y todas nuestras maldades han sido cargadas sobre él. Hay más profecías, porque me tengo que detener en Isaías. Isaías 7:14 dice que el Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y según Mateo 1:23, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros, por eso es el profeta de los profetas. Dios con nosotros, ¿os imagináis? Y Dios entre nosotros, y como dice la Escritura, y Dios por nosotros, todas las cosas a la vez. Más profecías. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, pero el hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
y lo dilatado de su imperio no tiene fin. Aquí así lo vemos hasta el día de hoy. Más profecías. Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. No sé si recordáis a Isaí. Isaí era el padre de David, y lo encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo. Padre de Isaí, Isaí padre de David, de Salomón, etcétera, etcétera. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Menuda profecía. Isaías profetizó como unos 8 siglos antes de Jesucristo. 8 siglos antes ya decía esa profecía: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Tenía el espíritu en plenitud, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de poder y de autoridad. Ese es el profeta por excelencia, el que en esta mañana estamos hablando de él y que llena nuestras vidas, y que por eso dije al principio que podíamos tener ese lema para con nosotros: Jesucristo basta, porque en él estamos completos en él y de nada carecemos. Y por último, Isaías 42, 1 dice: he aquí mi siervo, dice Isaías, hablando por la boca de Dios, porque eso es el profeta. He aquí mi siervo. Luego voy a referirme a este texto más, pero ahora lo menciono, ahora os lo comento también. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ya Isaías dice: he aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recordáis también esto? Cuando el bautismo del Señor Jesús por Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo, versículo 17, dice que vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento, como dice aquí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto sobre él mi espíritu, la plenitud del espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Menuda justicia. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que trae justicia a las naciones. También Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no queda ahí este solo profeta, que podríamos tener más meditaciones acerca de él. Jeremías, el profeta llorón. Jeremías anunció el nuevo pacto, el que estamos celebrando. Lo que nos convoca aquí principalmente es celebrar la cena del Señor, el nuevo pacto, porque según Primera de Corintios, que luego seguramente se citará, capítulo 11 y versículo 25, él está diciendo, después dice, de haber partido el pan, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos se derrama. ¿Veis? Anunciado por los profetas, por Jeremías. Dice Jeremías 31:31: vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y escuchar, es importante tener en cuenta esto. Ya estaba dividido el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá, el reino de Israel y el reino de Judá. En tiempos de Roboán se dividió el reino. Y a continuación vemos aquí que el Señor sigue considerando al mismo pueblo. Haré un nuevo pacto, ¿con quién? Con la casa de Judá solo no, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y además añade: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Por eso hace un nuevo pacto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová Dios.
Así que, menudo profeta, ¿verdad? El profeta que se cumple en él todas las profecías del Antiguo Testamento, y Jeremías nos anuncia el nuevo pacto que luego el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero siguen los profetas. Lo tengo que reducir un poco porque si no tendríamos que pedir un catering y estar luego también hasta la tarde con ellos, porque todos los profetas hablan, pero voy a hacer las profecías más importantes que están escritas acerca de la persona del Señor Jesús. Bien, después, ¿quién viene? Muy importante. Daniel es uno de los profetas que anuncia una de las profecías de mayor calado teológico que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice Daniel en el capítulo 7 y el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche. Por cierto, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel habla de las visiones que tenía Daniel. Os recomiendo que luego lo leáis para ver lo que hay. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Quedaros con eso porque luego voy a meditar sobre esto, pero nada más anunciaros. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso luego él, ya veremos que toma este título, lo hace suyo, lo asume y cumple en él lo que estaba profetizado. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta el Todopoderoso, hasta el Eterno, hasta el Rey de Reyes, hasta el Creador y sustentador del universo, y le hicieron acercarse delante de él. Y ojo lo que dice ahora también, versículo 14. Y le fue dado imperio, gloria y reino, imperio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y además añade, no solo para que todos los pueblos, lenguas y pueblos le sirvieran, sino que además dice que su poder no tiene límites, nunca será destruido, y su reino es uno que permanecerá para siempre. Y luego vemos que el evangelista Lucas, en el capítulo 1 y los versículos 32 y 33, están citando esta profecía y están diciendo acerca del reino eterno del Señor Jesús, descendiente de David, y que su reino no tendrá fin, como estaba anunciando el profeta Daniel. Pero hay más. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Me detengo aquí un poco. En las Sagradas Escrituras solo se habla de Señor, o solo se le da el título de Señor a Dios. Así que aquel que está anunciando Miqueas era Dios hecho carne. Por eso dice también que sus salidas serán desde la eternidad hasta la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, porque era una ciudad muy pequeña. Luego recordaréis que en Mateo, Herodes busca a los dirigentes judíos y les pregunta: ¿dónde ha de nacer el Mesías? ¿Dónde? En Belén de Judea, porque allí está profetizado que había de venir. Así que pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, ¿cuándo son? Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién tiene eternidad? Solo Dios. Por eso es importante lo que están diciendo estos profetas. Más profetas. Zacarías dice: alégrate mucho, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, porque a ti viene humilde, sentado en un borrico, aquel que estabais esperando para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento. Y luego lo encontramos en 3 de los evangelios que hablan de esta profecía también del profeta Zacarías. Y por último, Miqueas
Miqueas 3:1, que luego el Señor Jesús, acerca de esta profecía, dice que ya se había cumplido en Juan el Bautista, o sea que estaba testificando acerca de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Quién preparó el camino del Señor Jesús? Juan el Bautista, por eso se llama el precursor, y por eso el Señor identifica esta profecía e identifica a Juan el Bautista con lo que está diciendo Malaquías. Vemos las profecías que hay. Dejo un poquito esto y recordáis que os he dicho que todos los profetas, según Lucas 16:16, eran hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es, digamos, el que enlaza las profecías del Antiguo Testamento con el cumplimiento de esas profecías en la persona del Señor Jesús. Por eso, Juan el Bautista es el último de los profetas y el primero, el precursor, el que anuncia la persona del Señor Jesús. Bien, retomo de nuevo porque es muy importante lo que os dije anteriormente. Retomo de nuevo Daniel 7, 13 y 14, porque veréis el alcance que esto tiene. Recordáis que estaba diciendo Daniel, he aquí miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y he dicho que nos quedáramos con esta idea, hijo de hombre, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Bien, pues el Señor Jesús en los 4 evangelios asume y se apropia este título y se lo apropia a sí mismo. Y nada más y nada menos que 61 veces habla del Hijo del Hombre el mismo en los evangelios. 19 veces lo dice en Mateo, 12 veces lo dice en Marcos, 24 lo dice en Lucas y 6 lo dice en Juan. El Hijo del Hombre se lo toma y se lo apropia a sí mismo. Y veréis el alcance que tiene lo del Hijo del Hombre porque él se lo había apropiado a sí mismo. Solamente voy a citar una de las citas en cada uno de los evangelios para ver cómo el Señor, al apropiárselo, al tomarlo para sí y al decir que Él era el Hijo del Hombre, vemos cuál era el propósito de Daniel y cuál es el propósito que tiene el mismo Señor Jesús al apropiarse este nombre. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y quién estaban perdidos? Todos, desde Adán hasta el último de Apocalipsis, hasta el retorno del Señor Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Veis? El Hijo del Hombre se apropia, hace suya ese título. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo sabemos también? Porque la misma Escritura nos lo dice, Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Marcos va aún todavía más lejos, lo dije anteriormente. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Pero si en Lucas 20:43 está diciendo cuando tenía aquellos sufrimientos el Señor y estaba orando, que vino un ángel del cielo para fortalecerle y para consolarle. Y aquí nos está diciendo que no vino para ser servido. Claro que no vino para ser servido, porque era otro la misión que traía, que era para servir, pero no solo para servirnos, sino además, dice Marcos, y dar su vida en rescate por nosotros. Así que se apropió el Señor Jesús porque Él era el Hijo de Dios hecho hombre que iba a cargar sobre su persona todos los pecados, las transgresiones, las maldades, las iniquidades, la justicia que pesaban sobre nosotros. Y aquí Marcos lo pone por escrito. Y luego viene Lucas, que dice lo mismo, pero con algunas variantes que es interesante. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Vino a buscar, no vino accidentalmente, vino porque estaba profetizado, a buscar y a salvar
lo que se había perdido, a buscarlo. Él vino para encontrarse con nosotros, para ofrendarse como ofrenda agradable a Dios con olor fragante, para dar su vida. Por eso dice Juan 10:10 que yo les doy vida, yo soy la vida, y yo les doy vida y vida en abundancia. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero ahora encontramos a Juan, que siempre Juan, permitirme que lo diga de alguna manera, como había tenido una intimidad mayor, lo vemos a través de las Escrituras con el Señor Jesús, entendió más el mensaje, entendió más a la persona y la obra del Señor Jesús. Y dice cosas extraordinarias. Nosotros solemos citar, por ejemplo, Juan 3:16, pero es que antes de Juan 3:16 hay dos versículos que son interesantísimos e importantes porque introducen a este versículo y luego a continuación de este versículo dice la interpretación teológica de lo que el Señor Jesús hace. Juan 3:14 dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y os resumo un poco para ponernos en contexto. En el capítulo 21 de Números, los israelitas siempre estaban quejándose de todo. Se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés, no querían hacer las cosas y Dios ya perdió un poco, digamos, entre nosotros la paciencia. ¿Y qué hizo? Estos que están así van a saber las consecuencias que hay. Y dice que envió una plaga de serpientes y que mordían a las personas y aquellas personas, sobre todo si eran serpientes como las boas u otros, se morían. Y el Señor con misericordia le dijo a Josué, levanta un asta y pon una serpiente, y aquel que mire a la serpiente será sanado de sus heridas. Y por eso el Señor toma este lugar, por eso es un tipo de Cristo, porque luego Cristo ya veremos que toma esta misma tipo y es el antitipo cumpliéndose en él lo que dice. Bueno, dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Curioso, ¿no? Es necesario. ¿Por qué era necesario? Porque todos estábamos afectados de lo mismo que aquellos israelitas. No nos mordían las serpientes, pero llevábamos nuestro pecado y estaba la muerte, la sentencia de muerte. Sí que no había ningún antídoto. El único antídoto que había era la persona del Señor Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso digo el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade a continuación, por eso hay la interpretación teológica, el que en él cree, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero ¿qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Todas eran nuestras malas. Algunas veces yo me encuentro con personas, parece que fue ayer o antes de ayer, con una señora. Yo no le echo mal a nadie, porque le hablaba. Yo siempre he procurado hacer el bien. Y le pregunto, mire, para que usted se considere buena, ¿se considera tan buena como Dios? Hombre, no puede ser. ¿Ve usted como lo que le estoy diciendo, lo que necesita? Es que creemos que nuestra forma de comportarnos ya le es agradable a Dios, pero no, delante de Dios somos todos malos. Por eso dice que no íbamos a Él, porque nuestras obras eran malas, perversas, crueles. Bueno, podría citar algunos textos, pero los dejo porque son de mucha categoría y son muy malos. Bien, quiero terminar con vosotros con 4 textos de las Sagradas Escrituras que nos aclaran esto. Por eso le he puesto este título a este mensaje: Jesús, el profeta de los profetas. Tenemos la epístola a los Hebreos.
El capítulo 1, los 5 primeros versículos que nos hablan de esto. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por eso Él es el profeta de los profetas, el profeta divino. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Veis hasta dónde llega? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el profeta. El profeta. Los próximos otros 2 mensajes que tenga, hago un paréntesis porque se me había un poco traspasado o traspapelado. En la persona del Señor Jesús se dan 3 ministerios: el ministerio profético, el ministerio sacerdotal y el ministerio real. Hoy estamos hablando de este. El próximo día hablaré del ministerio sacerdotal. Pero fijaros bien, se ha sentado después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, no por los sacrificios del Antiguo Testamento, no por cabritos, ni por carneros, ni por corderos. Él lo ha hecho por sí mismo, se entregó voluntariamente. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es lo que nos diferencia, que Él se entregó por nosotros, que murió verdaderamente, pero que resucitó verdaderamente. Por eso ha hecho la purificación de nuestros pecados. Si no, sería nuestra religión como todas las religiones. Creeríamos en algo filosófico, pero creemos en algo real. Real, que los testigos dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. De tal manera es importante esto, me acuerdo de un texto, Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios y había sido declarado por el Padre varias veces, como he dicho, en el bautismo y también en la transfiguración. Y sin embargo, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según la resurrección de entre los... que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Si no, nuestra vida sería una filosofía lo mismo que el resto de ellas. Y luego otro texto que es muy importante para que entendamos cómo los profetas anunciaron acerca de la persona del profeta por excelencia, del profeta de los profetas, del profeta divino. Y aquí resume lo de los apóstoles, la revelación que Dios le dio por medio de los apóstoles, que las tenemos escritas, y la de los profetas. Segunda de Pedro 1:16 al 21, ¿qué dice? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino cuando habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo, en la transfiguración. Mateo 17:5, ese es el texto que dice. ¿Y qué más dice? Que es importante. Tenemos también la palabra profética más segura. Pero Pedro, ¿sabes lo que estás escribiendo? La palabra profética más segura que lo que estaba diciendo anteriormente. Sí, sabía lo que decía porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Porque la palabra profética era la palabra que hablaban acerca del Señor y tuvo cumplimiento en Él. Por eso es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca y salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, es curioso, que ninguna profecía de la Escritura se ha originado en la interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados, impulsados y guiados por el Espíritu Santo. Impulsados y guiados lo añado yo, allí no está en el texto. Si lo estáis mirando lo comprobaréis, pero está en el contexto. Inspirados, impulsados y guiados por el Espíritu Santo. Y lo que dice tiene cumplimiento. Por eso es la palabra profética más segura. Es para que estemos atentos a eso. Lucas 24, 44. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Esto os decía cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliere en mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mirar, los judíos habían dividido el Antiguo Testamento en 3 secciones. Los profetas, los salmos, en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así que está diciendo el Señor Jesús, pone el sello de autenticidad a eso de los profetas, que era necesario que se cumpliera en mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los 5 libros. En los profetas, incluían los profetas y también los libros históricos. En los profetas y en los salmos. Los 3 tuvieron cumplimiento. Y por último, y ya con esto termino, mencioné antes el texto de Marcos 10, 45, pero es que tiene tanta profundidad que aunque solo hubiera predicado sobre ese texto, habríamos tenido mucho para meditar, muchísimo. El Hijo del Hombre, ya comienza con eso, porque el Hijo del Hombre, identificando al Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios se hizo hombre con el Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. En Hebreos, que no lo mencioné porque sería muy largo para haber seguido con el texto, en el capítulo 1 dice que los ángeles son ministradores, enviados a favor de los que serán herederos de la promesa, pero entre ellos servidores de la persona del Señor Jesús. Y dice que no vino para ser servidos, pero si los ángeles le servían, ¿cuánto más nosotros? Pero es que vino con un propósito. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Como el siervo, ¿sabéis? Desde el capítulo 40 en adelante hasta el 66, en Isaías se llaman los cánticos del siervo. Leerlos detenidamente y ya veréis la cantidad de veces que habla acerca del siervo sufriente de Jehová. No vino para ser servido, sino para servir. Y aún más, el autor de la vida, Hechos 3:15, dice que Jesús es el autor de la vida. ¿Y para qué vino? Para dar su vida, que nosotros estábamos muertos, para dar su vida por nosotros, para darnos vida, porque estábamos muertos. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Podía citar hasta el versículo 10, pero no me extiendo. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Así que, mis amados hermanos, termino con ese otro texto de Juan 10:10, que habla acerca del buen pastor. Y dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, que el asalariado huye cuando ve venir el lobo y hace todas estas cosas. Pero él no hace solo eso, sino que viene a buscarnos, viene a encontrarse con nosotros, viene a decirnos, yo puedo, yo soy el Hijo de Dios, yo voy a daros vida, porque soy el autor de la vida. Como dice Hechos 3:15, yo soy el autor de la vida y la doy por vosotros. Así que, mis amados hermanos y amigos, tenemos por delante la obra, la persona y la obra del Señor Jesús. Y debemos de conocerlo en las facetas de su obra. Esta es una faceta del ministerio profético del Señor Jesús, pero hay que ver lo que hay acerca de Él, lo que el Antiguo Testamento declara, lo que el Nuevo Testamento cumple, lo que el propio Señor Jesús se identifica y lleva todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Fuisteis rescatados, dice
Primera de Pedro 3:18. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene una cosa importantísima. Cristo no fue una víctima, fue un vicario, vino porque así estaba determinada por la gracia y la misericordia de Dios desde la eternidad. Ya lo había Dios planificado. Por eso ese texto es importante. No fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ojo a lo que dice ahora, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. A Dios no le ha pillado nada por sorpresa. No ha ido, digamos, a remolque de los acontecimientos. Ahora esta humanidad va haciendo así, voy a ir poniendo parches en el camino. Ya sabía Dios de nuestra rebeldía. Ya sabía Dios que habíamos de caer, pero en su infinito amor, en su maravillosa gracia y en su inagotable misericordia, tenía previsto, provisto y prometido que vendría aquel que sería, que es el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta faceta lo hemos conocido. El próximo día 18 de agosto, Dios mediante, lo conoceremos un poco en la faceta de sacerdote, como el sumo sacerdote, que todos los demás que vinieron son tipos de ese. Así que, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, que tomemos conciencia y seamos agradecidos y vayamos a postrarnos delante de aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido y que dio su vida por cada uno de nosotros. La dio por todos, pero por cada uno de nosotros. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que ir a Él, reconocerle. A veces, quizá por muchas ocupaciones que tenemos u otras cosas, no meditamos en estas cosas. Pero cuando encontramos un texto de la palabra de Dios, nos habla, por lo menos a mí personalmente, y me dice, has olvidado un poquito o tienes un poquito este área de tu vida, pues ya sabemos quién puede limpiarnos y lavarnos de todos los pecados. Está con nosotros, porque esa es la promesa. ¿Cómo terminó el Señor Jesús antes de ascender a los cielos? ¿Recordáis qué le dijo a los apóstoles? Que algunos dudaban. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga.